Con su permiso, Presidenta. En esta ocasión queremos participar para hablar de los temas de la agenda política, Tren Maya, TEMEC, seguridad y sequía. En el tema del Tren Maya no hay duda de que está chocando las dos visiones. La visión de la construcción de la obra con la visión de la 4T, que se requiere esa obra para conectar esos 4 estados y generar desarrollo en el sureste de México. No tenemos ninguna duda. Y del otro lado, pues están los intereses de que quieren frenar, y no hay duda de que donde menos se ha avanzado en el tema de transformación es en el Poder Judicial. Y ahí pues no hay duda de que hay jueces que emiten sentencias a la carta del dinero que les dan, no hay duda de eso. Y hay que irnos al tema de la ley y rápido entenderemos de lo que se trata. En el tema del TEMEC, no hay duda de que es la continuidad del TLC con algunas reformas y que está en una combinación de dos visiones, porque se ratificó al final de la administración saliente y la entrante. Y en esa lógica pues se requería, pues México, ustedes saben que nuestro intercambio comercial con nuestro socio Estados Unidos, pues es del 80% de nuestra economía. Requerimos de tener un tratado y yo creo que en ese tema debemos de empujar para que no sea solo de bienes y mercancías, sino que también veamos el tema laboral, el tema de la fuerza de trabajo. Porque desde que se firmó el TLC, México planteó como la principal variable de la competitividad el bajo salario. Y no había subido el salario en México durante 36 años o siempre subió por abajo de la inflación. Y apenas se ha recuperado un poco, pero no da para eso. Les doy solo el dato comparativo. México... Permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputado? Pregunta al orador si acepta una pregunta mía. ¿Acepta la pregunta? Con todo gusto. Adelante. Al inicio del TLC y hasta la fecha, en ciertos estados, las organizaciones laborales corporativas plantearon a los directivos de las empresas extranjeras que se empezaban a establecer con motivo de aquel instrumento trilateral de economía, principalmente de comercio, que no subieran tanto los salarios en sus plantas fabriles, porque les iban a generar malos ejemplos con el resto de los contratos colectivos de empresa de la zona. ¿Cómo se llama eso, señor diputado? Que los líderes sindicales pidan que no suba los salarios. Bueno, ahí no hay duda de que traemos un problema estructural mayúsculo, tanto del lado empresarial como del lado sindical. El tema de los sindicatos charros, el tema de los sindicatos corporativos, el tema, ¿cómo se explican que en la Comisión de Salarios Mínimos duró una persona 26 años ahí? Y los líderes sindicales de los sindicatos corporativos más grandes, en lugar de ir a defender y a luchar para que el salario subiera por arriba de la inflación, pues si hacemos un pase de lista de los que fueron líderes sindicales de los sindicatos más grandes del país, vamos a encontrar que son multimillonarios. Y no hay duda entonces que pactaban a nombre de los trabajadores un bajo salario. Y todavía por eso yo insistía desde el otro día que ahí no hay duda que nos falta empujar el tema del nuevo sindicalismo en este país de la 4T. Y quería meter el ejemplo de que entramos a la globalización o abrimos el mercado México y China más o menos igual. Y miren nada más, cuando abrimos el salario de México, de los trabajadores en México,
era 3 veces el salario de los chinos. Y ahora está al revés. Ahora el salario de los chinos es 3 veces el salario de los mexicanos, con la diferencia de que China está disputando ser la primera potencia mundial. Y nosotros seguimos en el rezago, porque todo el modelo neoliberal descargó sobre la espalda de los trabajadores sus utilidades y su ganancia. De eso no tenemos ninguna duda. Y por eso es importante que nuestros amigos de la oposición, sobre todo PRI y PAN, que ya estuvieron en el gobierno y no hicieron nada por los trabajadores de este país, sino que solo representaron a la clase pudiente, pues reconozcan que fracasaron y que ese modelo fracasó. Continúa su tiempo. Sí, continuamos en nuestro tiempo. Entonces, no hay duda. Permítame, Adelante, diputado. adelante, sí. ¿Con qué objeto, diputado Yunes? Gracias, presidenta. Si pudiese usted consultar al señor orador, si bien tiene a bien responder una pregunta de su servidor. ¿Le acepta la pregunta, diputado? Con todo gusto. Adelante. Y con la mejor de las intenciones y el reconocimiento de siempre al diputado Sandoval. Una pregunta dual. Si tuviera usted a bien, en función de los temas que engloban la agenda, de explicarnos cuáles cree usted y cuáles son 2 preguntas al mismo tiempo, los requisitos que debe observarse para poder considerar una obra, principalmente de carácter civil, como de seguridad nacional. Con mucho gusto. Yo sostengo que el caso del Tren Maya, que es sobre lo que estamos tratando ahora, el tamaño de la inversión que ya lleva ahí y los beneficios que va a ocasionar y los que está ocasionando ya desde ahora con la generación de empleo, si, como dicen los abogados, cediendo sin conceder, si le hiciéramos caso al juez que determinó que se parara el tramo 5, y hay que saber el contexto del tramo 5, no hay duda de que no es una resolución jurídica que esté en base a la ley. Es una resolución política. Y el impacto que nos causa en términos de las finanzas sí es de interés y de seguridad nacional. Porque ¿cuántos elefantes blancos encontramos en el camino de la administración pública por obras que no se terminaron? Y el presidente de la República ha resuelto que ninguna obra de las que inició debe quedar inconclusas en los 6 años de su mandato. Y entonces la estrategia jurídica y judicial de judicializar los impactos ambientales y ahora la lucha por la ecología que le salió de repente a algunos es, desde nuestro punto de vista, falsa, porque durante 36 años se concesionó más de la mitad del territorio nacional a mineras y destruyeron a cielo abierto, nos contaminaron lagos, ríos y mares y nunca protestaron. ¿Por qué ahora? Porque es una acción política. Y yo sostengo que el tamaño y el impacto de las obras determinan si son de seguridad nacional o no. Continúa con su tiempo, diputado. Bueno, voy a entrar al tema entonces del TEMEC, que más o menos estaba explicando que debemos de luchar para que haya, como ya lo planteó el presidente, por lo menos permisos para que los trabajadores mexicanos vayan a Estados Unidos. Y cuando se abrió el TLC, se planteaba que México se iba a convertir en un país maquilador, porque todas las empresas maquiladoras de Estados Unidos iban a venir hacia México. Y sí se vinieron, pero solo unas a la frontera. ¿Por qué otra vez? Porque ahí estaba como variable principal de la competitividad el pago de los salarios. Y los chinos fueron más habilidosos en eso porque se llevaron a muchas empresas maquiladoras a China. Nosotros no pudimos. Ahora creo que hay posibilidad en esa ruta.
Y lo que está planteando actualmente el gobierno de Estados Unidos sobre el tema de la energía, debemos de decir que en el TEMEC, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo el tino de que el tema energético quedara reservado. Y entonces no puede tocar el tema energético. Y en el tema de seguridad yo digo que vamos en la ruta correcta, porque, bueno, en la mañana informaron, en la mañanera, todas las cifras, todos los delitos van hacia abajo, señal que la estrategia va correctamente. Y en el tema de la sequía estamos de acuerdo su tiempo, con diputado. lo que declaró la Comisión Nacional del Agua para combatir ese mal que nos aqueja, que es de forma natural. ¿Es cuánto?